El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. En estos 12 apóstoles está representado todo Israel. Incluso en esa época se decía Israel para referirse en realidad a Judea, a lo que eran las antiguas tierras de Israel, que en ese momento era Galilea y Samaria. Había algo más de judíos alrededor de esta zona que he dicho, pero no muchos, porque con las repoblaciones que hubo de los asirios cuando cayó el reino de Judea, habían venido mucha gente de fuera. Tanta, que ya no se hablaba hebreo. Probablemente se hablaba en alguna pequeña comarca y en alguna ciudad. Pero la lengua que se hablaba en la época de Jesús era la que había venido del este, el arameo, que no es el hebreo, es una lengua totalmente distinta. Todas las frases literales, todas las palabras literales que aparecen en los evangelios son del arameo. Y sin embargo, en estos 12 hombres estaban representadas todas esas tierras: Samaria, Galilea, Judea. No se nos dice de dónde era cada uno. Tampoco podemos descartar al 100% que quizás no hubiera samaritanos para no hacer imposible el apostolado de los apóstoles respecto a los judíos, porque en ese momento la carga de odio que existía de los judíos a los samaritanos y de los samaritanos a los judíos era grandísima. Pero sí que podemos imaginar que lo más probable es que fueran de todas partes, que hubiera distintas edades, desde uno más jovencito como Juan, porque Dios quisiera que se quedara más años, como testimonio viviente de la época en que el Mesías estaba sobre la tierra, y podía haber a lo mejor uno o dos más ancianos, puesto que Jesús sabía que el martirio llegaría. No muy ancianos, porque estaban llamados, además de ser apóstoles, estaban llamados a ser lo que San Pablo dirá en su carta, evangelistas. Evangelistas en esa época no es el que escribe los evangelios, es el que evangeliza. Entonces tenían que estar en buena salud, porque tenían que hacer cientos y cientos de kilómetros andando, en mula a veces, a la intemperie, si llovía, llovía, si hacía mucho calor, mucho calor. Con lo cual, aunque fueran ancianos, debían estar en buena forma.
Y aunque a lo mejor otro, impedido en sus piernas, hubiera merecido estar en un puesto de honor, sin embargo no fue escogido, porque ser apóstol implicaba salir a evangelizar. Con lo cual, esta no era una cuestión de merecimiento o de otras consideraciones, sino de poder realizar o no una misión. Los habría quizás más cultos, los habría quizás más de la línea de los fariseos, otros a lo mejor, por supuesto Mateo, más pragmático y más volcado en las cosas de este mundo, buen conocedor como publicano de los corazones de los hombres. Los publicanos tenían que saber latín para saber cuánto pedir a cada uno, que no les engañasen, etc. Quizás los habría de una línea más tradicional y otros apóstoles eran de una línea más espontánea, menos aferrada a tradiciones, yendo más a la esencia. Estos 12 serán los fundamentos de la Iglesia, del misterio de la intermediación entre Dios y el resto de la humanidad. Están ellos, los apóstoles y sus futuros sucesores en esta misión. Hubiera sido apasionante preguntarle a Jesús por qué había escogido a cada uno. Desde luego se lo tomó muy en serio, porque del grupo de seguidores, de discípulos, se pasó una noche orando. Lo debió pensar, meditar, y cada uno debió ser escogido porque era lo mejor, no moviéndose por criterios de gustos personales. Había una razón en cada uno para estar allí. Como he dicho en otros sermones, no necesariamente estos 12 eran los más santos. Si hubiera escogido a eremitas, a esenios ascéticos, a hombres totalmente dedicados a la oración, a hombres que en las páginas del Evangelio quedara claro que eran los más santos de Israel, hubiera dado la impresión de que sólo se podía acceder al sacerdocio del Nuevo Testamento siendo un gran santo. Y había que dejar muy claro que estaban llamados a ser santos, pero que el sacerdocio no estaba reservado solo a los que ya fueran absolutamente perfectos y santos. De haber hecho así las cosas, hubiera puesto un muro, Jesús, que muchos hubieran considerado que no eran dignos de atravesarlo. Era preferible que la gente con buena voluntad se acercara a Jesús en el seminario y él mismo decidiera si le acogía como discípulo o si le dejaba marchar. 12 que después se expandirán en obispos de ciudades, en obispos itinerantes en esa época primera, en patriarcas después, de ciudades grandes como Alejandría, como Antioquía, después Bizancio, después arzobispos, cardenales. Es una cosa apasionante ver el desarrollo del plan. Es cierto que podría haber tenido belleza el que las cosas se hubieran mantenido absolutamente invariables, como eran en esta época. Es decir, que los sucesores de los apóstoles vistieran exactamente igual que los apóstoles, con ese tipo de túnicas y de mantos, variados, no llevaban un tipo, que la misa se hubiera celebrado exactísimamente igual
que en la época de los apóstoles, etc. Hubiera sido interesante, pero da la sensación de que el Espíritu Santo movió a las personas que custodiaban con todo su corazón la tradición a que se hicieran algunas cosas. Y la acumulación de cosas que pudo inspirar el Espíritu Santo para que se hicieran es lo que finalmente dio lugar a lo que fue la Iglesia ya en el siglo V, a lo que fue la Iglesia en el siglo X, XV, etc. La invariabilidad de lo occidental hubiera sido muy interesante, pero probablemente el Espíritu Santo movió: haced esto, haced lo otro. En un momento dado mueve a hombres santos a que se añada algo a la Sagrada Escritura. Perdón, a la misa, quería decir. En otro momento dado, a que lleven unas vestiduras en la misa, a que añadan un rito, a que lleven ya una vestidura los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás mantenerlo todo invariable no hubiera sido posible, de ninguna de las maneras. Del mismo modo que todos no cabían en un salón de una casa. Había que construir una iglesia. Y si construías una iglesia, ya tampoco tenía exactamente pleno sentido que siguieras haciendo los ritos de una cena pascual vestido de calle. Se prestaba ya a una liturgia. Y empezaron a cantar, etc. Es decir, el Espíritu Santo estaba allí, como lo había estado en el Antiguo Testamento. Podían haber seguido, como en la época de Moisés, en la tienda de la reunión, etc. Pero fue Dios el que movió a que se construyera el templo. Y una vez construido el templo, a que se desarrollara la liturgia del templo, etc. Incluso vemos que, aunque las leyes esenciales fueron dadas en tablas de piedra por Moisés, desde Moisés a Nehemías y después hasta los Macabeos, hay cambios, pero no cambios solamente de los hombres, cambios de Dios, que Dios dice: hágase esto. Luego es el mismo Dios el primero que no mantiene la inmutabilidad de las cosas esenciales. Es el primero. Y hay cambios indudables, desde la época de Moisés hasta la época de los Macabeos. Hay cambios indudables, incluso en lo que dice Dios de sí mismo, en la época de Josué y en la época del libro de la sabiduría, escrito ya en griego, o por lo menos nos ha quedado en griego. Ya es de la época cercana a la época de Cristo. Con lo cual, hay que estar abiertos no a la inmutabilidad, sino a lo que Dios quiera. No podemos ser más inflexibles que lo que Dios quisiera. Y quizás por eso Jesús escoge a estos 12, a ningún fariseo, a ningún esenio, a ningún gran escriba, a ningún sacerdote del templo. ¿Por qué? Porque tenían que ser barro moldeable para hacer algo nuevo. Si escogía ya una materia formada y seca, ya no iba a dejarse modelar, por más que la mojaras, como si era barro. Estos 12 hombres sencillos no tenían resistencias. Otros hombres más sabios sí que hubieran tenido resistencias al Evangelio y formas de predicar el Evangelio a la antigua usanza, según los antiguos criterios. Así que la conclusión es clara. Todo parece indicar que
y así nos lo indican también los santos, que hay que estar aferrados a la fe, pero lo accidental puede cambiar porque el mismo Dios lo ha hecho cambiar. No solo en el Antiguo Testamento, sino en cada uno de los testamentos. Hay cosas del Evangelio que después tienen un desarrollo distinto en las cartas de San Pablo. No contradictorio, pero hay cambios. Nada más que todos nosotros veamos la obra grandiosa de estas 12 piedras, aunque una de ellas se rompiera y se saliera de su sitio, de estas 12 piedras en la magnífica construcción de la Iglesia.